Mi nombre es Juan Sebastián Serna, yo soy piloto comercial de avión, graduado de ADF Airways en Miami y cursé además un año y medio aproximadamente en la AAA. Logro irme para Estados Unidos a estudiar y vengo acá y finalizo mi homologación en Falcon, en Bogotá. Soy además tecnólogo en atención prehospitalaria de la Universidad CES de Medellín hace ya 6 años prácticamente. Actualmente me encuentro desempeñando labores en el 123 de la ciudad de Medellín, en el sistema de emergencias, atendiendo lo que son accidentes de tránsito, emergencias médicas y las diferentes situaciones pues, que se desempeñan acá en la ciudad ya desde hace 2 años. Y soy además voluntario de la Defensa Civil colombiana desde hace 10 años, en la que también me he desempeñado como personal salud y voluntario además atendiendo pues diferentes tipos de pacientes, cubriendo eventos de afluencia masiva y emergencias de gran magnitud como de pequeña magnitud. Y este es como mi desarrollo personal que tengo hasta el momento. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es cómo hacer ese abordaje inicial de cualquier tipo de paciente. ¿Sí? Es muy importante porque posterior a que nosotros realizamos este abordaje inicial, ya después de la valoración primaria pasamos a una valoración secundaria donde ya buscamos un diagnóstico, pero obviamente hay que pasar por esa fase. Y en esa fase encontramos muchas respuestas que nos dan a nosotros el cuerpo para ir guiándonos y determinando el manejo de ciertas lesiones o de ciertas patologías que tanto en tierra como en aviación podemos encontrar. Entonces, esto es lo que vamos a ver la noche de hoy. Bienvenidos. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros saber acerca de este tema? Quiero que sepan algo y es que en aviación, de pronto alguna vez lo han escuchado, pero para mí quedó muy claro la vez que a mí me lo dijeron en la primera ocasión, y es que uno en aviación tiene que saber de absolutamente todo. Uno como piloto, como tripulante de cabina, como técnico en línea de avión o helicóptero, que ahorita pues es el personal de mantenimiento, el personal de despacho, casi que tiene que enrolarse y volverse de manera muy integral en no solo las actitudes técnicas para desarrollar su profesión, sino además que nos volvemos abogados, nos volvemos personal salud, nos volvemos un montón de profesiones, un sinnúmero de profesiones que nos terminan envolviendo porque la aviación así no lo obliga. Realmente es importante saber de leyes para la hora de la necesidad de defendernos o apoyar ciertos procesos que pasan dentro de las aeronaves. Saber de salud porque al fin y al cabo cualquier persona puede sufrir algún impasse durante un vuelo, un proceso de mantenimiento, compañeros, y son incluso tareas que para incluso nuestros hogares terminan siendo útiles. Entonces, realmente la industria de la aviación nos pone en función de conocer acerca de muchos temas que al fin y al cabo terminan siendo de relevancia. No terminan siendo ni siquiera un brochazo, sino de relevancia para nuestro medio. Vamos a entrar en materia. La información que vamos a ver en este momento es un compendio de personas, momentos, datos, recopilaciones que a medida de la historia nos han ayudado a entender la manera de cómo abordar de manera correcta en una fase inicial a un paciente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con que hace poco hubo unos pequeños cambios frente a lo que ya conocíamos y eso viene siendo en la valoración inicial un acrónimo a nosotros que nos va a acompañar para nuestras atenciones y es el XABCDE. Y en los libros esto nos ayuda a entender la manera de ese abordaje inicial y cómo podemos ir resolviendo ciertas lesiones, ciertas patologías que se presentan en nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con la X. La X realmente nos habla de un punto muy claro y es que se dieron cuenta que lo primero que nosotros debemos tratar en todas las atenciones es una hemorragia exsanguinante. Eso es lo que nos quiere decir la X. Entonces, como vemos en la diapositiva, una persona que tenga un sangrado bastante abundante, sea en cualquier parte del cuerpo, sin importar dónde, debemos hacer un control primario en esa tensión. Entonces, vamos a recapitular un poco en cómo vamos a hacer ese abordaje. Tenemos que tener un punto muy claro antes de iniciar con nuestro acrónimo y es, primero, presentarnos, ¿sí? Eso es bastante importante en el momento de la atención. La presentación le da al paciente seguridad
y le da a entender que usted como personal con unos conocimientos básicos en salud va a hacer algo por aportar la mejoría de este. Entonces, presentarnos tanto el nombre como en el momento, qué capacitación en salud tenemos y posterior a ello, identificar además, antes de esa presentación, los diferentes riesgos que contamos en nuestro entorno. Entonces, supongamos, tuvimos una turbulencia y hubo un lesionado producto de esto, debemos mirar primero si el capitán nos autoriza y es seguro acceder a ese paciente porque podemos continuar una zona de turbulencia que el hecho de acceder a él nos ponga a nosotros en riesgo. Entonces, recuerden, hacer esa evaluación de riesgos y amenazas, mirar cómo la tenemos en nuestro entorno, posterior ir y presentarnos y ahora sí empezar con la X, ¿sí? Recuerden que entonces la X, esta hemorragia exsanguinante, debemos resolverla de alguna manera y para eso encontramos muchos tipos de medidas para usar, como lo es los vendajes, los apósitos de gasa, hacer aplicación directa sobre la herida con estos insumos médicos que tenemos disponibles y recuerden que en los aviones y en todos los lugares propicios, instalaciones propicias en aviación, con todos los protocolos que se han impartido a lo largo del tiempo, encontramos diferentes cosas como lo son los botiquines, el personal entrenado y para ello entonces buscamos estos tipos de insumos para cumplir con este primer eslabón, parar el sangrado, un sangrado abundante que puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente o la extremidad, o sea, una mano o un pie, que por botar tanta sangre, ya el cuerpo, esa extremidad no la prioriza, entonces en un periodo de tiempo, puede ser incluso corto, podemos perder la extremidad. Entonces vamos a enfocarnos bien en este primer punto. En esta diapositiva podemos ver que la A, ¿sí? La letra A, ya nos habla de lo que es abrir la vía aérea, ¿sí? ¿Cómo decimos nosotros entonces abrir la vía aérea? Las personas normalmente tienen unos ejes a nivel del cuerpo, ¿sí? En la parte del cuello, los cuales deben estar totalmente alineados a la hora de que la ventilación que va a ingresar por nuestra cavidad bucal sea la adecuada para que haya un adecuado intercambio de oxígeno. Entonces es muy importante identificar dos cosas aquí. La primera es si nuestro paciente es producto de un trauma o no, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces podemos volver al caso de la turbulencia. Un paciente que no portaba su cinturón de seguridad, no escuchó las recomendaciones o de tanto viajar ya se cansó de ponerlo y creyó que era normal. Pasamos por una turbulencia severa, ese paciente sale expulsado de su asiento hacia el techo y sufre una compresión a nivel de las vértebras cervicales. Eso nos va a indicar que nosotros como personal salud debemos sospechar de una lesión cervical, una fractura en estas vértebras que puede dejar a la persona cuadraplégica o incluso parar la respiración, porque ahí encontramos ese centro de la respiración, ¿vale? Entonces, en caso tal de que encontremos estos tipos de trauma que nos den a nosotros indicio de esta probabilidad, debemos evitar a toda costa hacer lo que les voy a decir a continuación. Solamente debemos hacer una inmovilización manual constante, ¿sí? Y el proceso de abrir la vía aérea se nos va a dificultar, porque la única maniobra que resuelve esto es muy avanzada y no es factible aplicarla sin un conocimiento un poco más ligado a un desenvolver médico o paramédico avanzado. Listo. Entonces, hacemos la inmovilización manual. Debemos recordar nuestras manos deben estar en puntos fijos, lo que son los cigomáticos, la región occipital, ¿sí? Y el hueso frontal. Entonces, nuestra distribución de los dedos deben ir en estos lugares anatómicos y eso nos va a permitir a nosotros tener un control sobre el cuello y evitar así lesiones mayores como las que dije anteriormente. En caso tal de que no sea un paciente por trauma, nos facilita un poco más las cosas y es porque encontramos la posibilidad de hacer una maniobra frente-mentón, como la vemos en la diapositiva, que es poner nuestra mano en la frente, otra mano en el mentón y simplemente hacer una hiperextensión de la cabeza. Esto va a hacer que nuestros ejes se alineen y podemos tener una mucho mejor, una muy buena ventilación a través de nuestra vía aérea. Espero haya quedado claro este punto. Vamos a pasar a nuestro siguiente eslabón, que es una buena ventilación.
¿Cómo es la buena ventilación entonces? Es verificar varios puntos importantes. Primero, que nuestro paciente como tal no tenga obstrucciones en la boca. Recuerden que no siempre es recomendable, casi contraindicado, meter nuestros dedos en la cavidad oral de una persona desconocida, porque no sabemos en qué momento la persona puede hacer una contracción fuerte que incluso pueda amputar nuestro dedo o aquella extremidad que tengamos para hacer este retiro de objetos extraños. Hay algunas otras maniobras que se pueden consultar, pueden buscar, por ejemplo, la maniobra de Heimlich para quitar estos objetos extraños en una cavidad oral profunda o si es muy superficial, mirar cómo lo podemos retirar. Listo. En esta buena ventilación debemos fijarnos además del patrón respiratorio de la persona. O sea, todos acá que estamos viendo esto, vemos que nuestro tórax, al tomar la respiración, al hacer una inspiración, se va a expandir y al botarlo, el tórax va a disminuir su volumen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el hecho de una respiración normal va a tener una frecuencia entre 12 y 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Y no va a tener alteraciones en el proceso. Va a subir, va a bajar en una frecuencia muy regular, ¿sí? Es muy diferente si un paciente la tiene alterado, una frecuencia irregular, una frecuencia que tome respiraciones muy superficiales o tome respiraciones muy profundas, o sea, muy pocas respiraciones, debajo de 12, como acabo de decir, o sea, muchas, por el contrario, por de encima de 20, como también acabo de mencionar. Es bien importante tener esto claro, ¿sí? O también ver si nuestro paciente está respirando o no, para ver si podemos hacer algo al respecto en un paro respiratorio o debemos ya proceder a maniobras más avanzadas como es la reanimación cardiopulmonar debido a que nuestro paciente puede estar cursando con este tipo de patologías, con este tipo de enfermedades que ya son bastante severas. Vamos entonces a pasar al siguiente eslabón, que es la circulación, ¿sí? En la circulación, que es la C, ¿sí? C de circulación, encontramos algo bastante importante y es aquí antes, como ustedes pueden ver, se manejaban las hemorragias. ¿Por qué lo pasaron para el principio? Porque se dieron cuenta que eso estaba matando mucha más gente, que ya cuando llegábamos a la C se había perdido mucho tiempo y esto pudo haber sido un factor determinante. Entonces, encontramos acá en la circulación bastantes cosas. Primero lo es la toma de pulsos, ¿sí? Eso es un signo vital, con donde podemos tomar el pulso en la región carotidia o en la región radial, ideal con estos dos dedos, ¿sí? Nunca con este, porque este tiene pulso propio. Y la frecuencia cardíaca normal de un paciente puede estar oscilando entre 60 pulsaciones por minuto a 100, 110 pulsaciones por minuto, dependiendo de la literatura donde nos estemos basando. ¿Listo? Debemos además tener un control adecuado de la temperatura. Recordemos que a nivel de aviación esto también es bastante importante y nos puede afectar bastante un paciente. Pacientes que tengan la temperatura corporal muy bajita pueden tender a que su corazón se detenga y cursar con un paro respiratorio. Entonces, tenemos que tener estos dos factores bien en cuenta en este punto de la circulación. Recuerden ahorita en esta toma de la temperatura, entender que la única manera, lamentablemente, de nosotros registrar es con un termómetro. Tenemos varios tipos de termómetro y eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. Este último digital se volvió muy de moda, pero la temperatura ideal se debería tomar con un termómetro de mercurio, que es los viejos, o los digitales, pero que podemos poner en la boca o en la axila. Hay otra región que es la anal, pero realmente pues en nuestro medio no es bueno ser usada, pues la podemos dejar de lado. Esta axilar le debemos sumar 0,5 al resultado final, ¿sí? 0,5 al resultado final. Ahora, ¿cuándo es una temperatura baja? Por debajo de 35 grados, ¿sí? Por debajo de 35 grados. ¿Cuándo es una temperatura alta? Por encima de 37,5 ya empezamos a entrar en un estado de fiebre, ¿sí? Hay un estado antes que se llama una febrícula, 37,1 a 37,5. Por encima de 37,5 un estado de fiebre y hay temperaturas que ya son muy peligrosas y debemos manejarlas, que son temperaturas que ya van logrando los 40 grados, 41, 42 grados, ya son temperaturas que
a nosotros como persona nos está dando una información y esa información es que nuestro cuerpo está batallando contra algo, ¿sí? Y hay que buscar qué. Muy importante y les quiero dar un tip acá y es, con estos pacientes menores a 5 años, dice la literatura más o menos, debemos tener mucho cuidado porque pacientes menores a 5 años que cursen con fiebres tan altas como las que acabo de mencionar, 40, 41, pueden convulsionar, ¿sí? Y se llama una convulsión febril. Y ahí ya entraría mucho más en riesgo porque ya no es una sola fiebre, sino que también estaría en juego nuestro cerebro. Entonces es para tener bastante en cuenta acá, pero la única manera de, recuerden, registrarlas con termómetro. Podemos esto que hacían las mamás de poner la mano en la frente y acá en el cuello, eso es una temperatura subjetiva, no es segura. ¿Listo? Entonces, siempre termómetro. Al factor D, ¿sí? La letra D, déficit neurológico, es el cómo nuestro paciente está en su campo neurológico. Como ven en la diapositiva, hay una escala que nos está brindando y es una escala de coma de Glasgow, es la escala más utilizada a nivel hospitalario y prehospitalario para definir el estado neurológico simple y rápido de un paciente. Sin embargo, no nos podemos guiar únicamente por esta escala, además de que para una persona que no está inmiscuida en su totalidad en el medio de la salud, probablemente sea una escala difícil y un poco tortuosa de aprender. Así que lo que quiero tener en cuenta y resaltar de ciertos puntos es, como ven acá en la diapositiva, que las personas con un déficit neurológico van deteriorándose en tres aspectos muy importantes y es su visión, su expresión verbal y su expresión motora. Un paciente no es lo mismo que hace todos sus movimientos solo, que entiende lo que le estamos hablando, que está orientado en todas sus esferas, que abre los ojos y está alerta, a un paciente que no tiene respuesta a ningún estímulo, que incluso le hacemos estímulos dolorosos y no tiene respuesta alguna, entonces eso obviamente nos va a dar a entender que su estado neurológico está fallando y está en un estado probablemente muy delicado. Esta escala mide un puntaje que va de 3 a 15. Mientras haya un menor puntaje, el diagnóstico es más severo, un desenlace un poco peor, ¿sí? Pero, como les decía, evaluar estos tres puntos es bien importante. Dentro de ellos quiero resaltar muy importante el verbal, en la parte donde ustedes pueden ver orientado. Una persona debe estar orientada siempre en tres esferas, lo que es estar orientado en persona, estar orientado en tiempo y estar orientado en espacio. ¿Cómo podemos evaluar eso? Con preguntas bastante básicas. Persona, tener el nombre del pasajero, tener el nombre de nuestro cliente, tener la cédula de él o el tiquete, el pasabordo, un familiar cercano que pueda reconocer, ¿sí? Entonces, está ya la señora Marta y ella y el paciente le dice José, obviamente va a estar alterado su estado neurológico. En tiempo, la idea es ir de lo macro a lo micro. Normalmente muchos de nosotros ni siquiera sabemos en qué día estamos parados. Entonces, podemos ir desde lo grande a lo pequeño, el año, el mes, el día como número y el día como semana, que ya el hecho de que no lo diga no quiere decir que nuestro pronóstico sea negativo en cuanto al día, ¿sí? Porque como les acabo de mencionar, hay personas que no sabemos dónde estamos paradas por diferentes situaciones. Sin embargo, el año y el mes sí es casi que obligatorio saberlo porque es algo de un normal conocimiento. Fechas de nacimiento en caso de tenerlas disponibles también es una muy buena opción y edades precisas, tanto del paciente o de familiares en caso de conocerlas. Otra es el espacio y es saber dónde estamos, ¿sí? Puede iniciar con país, departamento, ciudad o el ambiente mismo que nos está propiciando nuestro entorno. Estoy en un avión, estoy en una sala de espera, estoy en una sala VIP, estoy en el pasillo, en el gateway, ¿sí? Estoy en la sala de mantenimiento, estoy en la sala de despacho. Entonces, tener esto, este factor de comprensión verbal nos hace a nosotros determinar si un paciente está orientado o no y es bastante importante y juntarlo con el resto de factores que pueden leer ahí nos va a dar a nosotros una idea
del compromiso neurológico que puede tener nuestro paciente. Vamos a pasar a la letra E, ¿sí? La letra E nos da a nosotros a entender que la exposición del paciente. Entonces ya hicimos una valoración inicial de lo que es el estado neurológico, la parte de la respiración, la ventilación de nuestro paciente, la parte circulatoria de nuestro paciente, y ahora nos queda ser un poco más específicos. Entonces, en la exposición es exponer a nuestro paciente. Importante acá, relevante, cuidar la privacidad de él, ¿sí? Obviamente no vamos a llegar y desnudarlo frente a una sala de espera completa o a un avión expuesto de manera completa. Entonces, cuidando esa privacidad, se debe hacer en búsqueda de qué? De lesiones, sean traumáticas o alteraciones propias que pueda dar una enfermedad y nos esté dando signos claros, visibles en la piel, que nos dé a nosotros una guía para ir buscando qué puede tener nuestro paciente y cuál va a ser la medida más correcta para ayudarlo. Esta realmente es la E. Los familiares y todos aquellos acompañantes que rodean a nuestro paciente en muchas ocasiones pueden hacer muy difícil el proceso de atención porque hay muchos tipos de personalidades. Ahora, quiero que tengan en cuenta, y es que en esta diapositiva, lamentablemente no tengo un tip específico para decirles cómo manejarlo, porque obviamente nuestra profesión, que al fin y al cabo termina siendo un servicio al cliente, los que de pronto ya han tenido alguna experiencia, los que no, probablemente cuando la tengan van a entender, cada persona es diferente, cada persona tiene su manera de expresarse, de cómo explotar y reaccionar frente a alguna situación y más que está poniendo en riesgo la vida de un familiar. Entonces, es imposible para mí darles un tip específico de cómo, pero es un factor que deben tener en cuenta, porque hay familiares agresivos, hay familiares que se pueden desesperar, que pueden interrumpir la manera de ustedes trabajar, que pueden intentar ayudar sin saber y tener el conocimiento de cómo hacerlo, y entonces eso les puede perturbar un poco la manera de cómo diagnosticar el proceso patológico que nuestro paciente está sufriendo y además de cómo también manejarlo. Para terminar, también les quiero complementar una cosa muy importante y es que recuerden que siempre que tengan un incidente de origen médico, ¿sí? Extrahospitalario, es importante entender que al fin y al cabo hay profesionales que se han preparado para eso. Y es por esto que, a pesar de todo, en los ambientes y los sectores que nosotros trabajamos, tenemos presencia de ellos, afortunadamente, incluso en el aire. Entonces, para recalcar, importante recordar que en casos o situaciones que nos obligue a hacer uso de este conocimiento médico, también tener esta posibilidad de hacer un llamado a aquellas personas que ya de manera profesional se dedican a la salud. Recuerden que los aviones de manera constante llaman a personal médico por la cabina, quién puede hacer presente para hacer la evaluación de una persona que en ciertas ocasiones se ha puesto pues en condiciones de salud un poco mal. En los aeropuertos siempre hay presencia de personal sanitario e incluso en el resto de espacios aeroportuarios también hay personal de salud especializado para atender este tipo de emergencias, como son los bomberos aeroportuarios o sanidad aeroportuaria. Muchas gracias por participar entonces de este espacio que Camino Aéreo nos brinda el día de hoy. Espero hayan aprendido bastante, hayan disfrutado de esta pequeña charla que espero sea bien enriquecedora para todos ustedes. Chao.